Hola a todas y todos, bienvenidos a Salud con Dignidad, un espacio donde abordamos uno de los derechos humanos más esenciales y muchas veces postergados, el derecho a la salud. En este podcast conversamos con voces desde los territorios con quienes viven en carne propia las brechas, pero también impulsan propuestas desde la comunidad. Hoy desde la selva alta del Perú ponemos el foco en una realidad que aún espera atención: el acceso a los servicios médicos en el distrito de Yantaló, en la provincia de Moyobamba y región San Martín. Nos encontramos en pleno 2025 en un país que ha firmado compromisos internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente el ODS 3, que plantea garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos, en todas las edades. Sin embargo, la distancia entre los compromisos escritos y la realidad vivida en zonas rurales sigue siendo abismal. En Yantaló, como en muchas comunidades amazónicas, los problemas son estructurales, como infraestructura médica deficiente, escasez de personal, falta de medicamentos esenciales y una débil articulación entre Estado y comunidad. A esto se suma el olvido sistemático que sufren estas zonas en la planificación nacional. Mientras en las ciudades se habla de avances tecnológicos en salud, aquí las familias aún deben caminar horas para conseguir atención básica. Pero también hay una esperanza. Hay líderes, médicas, jóvenes, madres y comuneros que no se resignan, personas que día a día luchan para que la salud no sea un lujo, sino un derecho garantizado por el Estado y sostenido por la organización comunitaria. Para comprender mejor esta situación, hoy nos acompañan tres personas con visiones complementarias y muy valiosas, como el doctor Luis Santos, especialista en salud pública con experiencia en zonas rurales del Perú; don Marco Antonio, líder comunal de Yantaló, reconocido por su trabajo en comités de vigilancia ciudadana; y la señorita Cleidy Chumbe, joven promotora de salud comunitaria y defensora de los derechos juveniles en la región. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias, Osvaldo. Un gusto estar aquí y compartir esta problemática que aún requiere de mucha atención, especialmente cuando hablamos de comunidades como Yantaló, donde la salud no siempre es vista como un derecho, sino como un privilegio al que pocos logran acceder sin dificultad. Cuando una vista estos territorios, se da cuenta que no solo la falta de médicos o medicinas es una cadena de exclusiones. Hablamos de familias que no cuentan con transporte para trasladarse al centro de salud, de madres gestantes que no reciben controles parentales oportunos o como deberían ser, o adultos mayores que padecen de enfermedades crónicas sin seguimiento. Todo esto genera una sensación de abandono que afecta no solo al cuerpo, sino que también a la dignidad y la confianza en las instituciones. Desde mi experiencia acompañando procesos comunitarios, he visto cómo la población intenta organizarse, formar comités, tocar puertas, pero sin una política pública sostenida. Todo esfuerzo local corre el riesgo de agotarse. Por eso, hablar de salud con dignidad implica también hablar de presupuestos justos, atención intercultural, descentralización efectiva y compromiso político real. Y Antaló no está pidiendo más de lo que ya le corresponde. Quiere que sus niños y niñas puedan vacunarse, que las gestantes reciban atención oportuna y que los jóvenes tengan acceso a orientación en salud mental y que así los adultos mayores no mueran esperando atención. La salud no puede seguir dependiendo del lugar de donde uno nace o vive. Me alegra que existan espacios como este podcast donde las voces locales pueden ser escuchadas y donde podamos visibilizar una realidad que no solo
atiende pronto, seguirá perpetuándose las desigualdades que tanto decimos querer erradicar. Don Marco Antonio, sus palabras, por favor. Gracias también, Osvaldo. Desde Yantaló es un honor alzar la voz por nuestra gente y por tantas otras comunidades olvidadas que enfrentan las mismas dificultades. A veces, quienes están en las grandes ciudades no se imaginan lo que significa enfermarse aquí. No es solo el dolor físico, es la incertidumbre de no saber si habrá gente que nos atienda, si habrá medicinas o si tendremos que endeudarnos para pagar un traslado hacia la ciudad de Moyobamba. Nosotros vivimos rodeados de naturaleza, de ríos, de montañas, de aire limpio, pero paradójicamente también vivimos rodeados de carencias y en pleno 2025 aún tenemos centros de salud que no funcionan de noche, porque no hay personal ni equipos básicos. Hay familias que pierden a sus seres queridos por cosas que en Lima se solucionarían con una consulta de 10 minutos. Eso no debería de ocurrir. Pero a pesar de todo, seguimos luchando. Nos organizamos, nos capacitamos, participamos en campañas de limpieza, en ferias de salud, en reuniones con las autoridades, porque creemos que la salud no es un favor del Estado nos hace, sino un derecho que nos pertenece. Y cuando hablamos de dignidad, hablamos de respeto, de trato humano, de ser escuchados, sin prejuicios ni burocracia. Hablar desde Yantaló no es solo contar un problema, es también extender una invitación a mirar el interior del país con empatía, a valorar lo que tenemos y exigir lo que nos corresponde, porque un peruano o peruana no puede acceder a salud. Todos fallamos como sociedad y aquí estamos, levantando la voz, no para que nos tengan lástima, sino para que nos tomen en serio. Doctor Luis, Sí, sus claro, palabras. muchas gracias, señor Osvaldo. Es tiempo de visibilizar la lucha por una salud digna, especialmente en territorio históricamente excluido como es Yantaló. La salud no puede depender del nivel geográfico o del nivel de ingreso o nivel educativo de todas las personas. Es un derecho humano consagrado en nuestra Constitución y el Tratado Internacional que el Perú ha ratificado. Desde la salud pública, sabemos que no basta con construir un centro de salud. Es necesario el equipamiento, personal capacitado, medicamentos y sobre todo un enfoque intercultural que respete las costumbres, las necesidades locales. Las brechas sanitarias no solo son estadísticas, son vidas que se pierden, tratamientos que se retrasan, enfermedades que se complican. Y eso tiene que cambiar, por eso ese espacio es tan importante para que las voces desde el territorio sean escuchadas con claridad y urgencia. Doctor Luis, en su vasta experiencia, ¿podría contarnos brevemente cuál es la situación actual del acceso a la atención médica en Yantaló? Claro, Osvaldo. Mira, aunque Villantaló cuenta con un centro de salud básico, este enfrenta profundas limitaciones estructurales que afectan seriamente a la calidad de vida de sus habitantes. Estamos hablando de un establecimiento de salud que opera recursos muy escasos. La falta de personal médico permanente es uno de los pilares o uno de los principales obstáculos. Muchas veces no hay médicos que atienden de forma continua, y si lo hay, suelen rotar rápidamente o no cuentan con la estabilidad laboral, lo cual rompe continuidad del cuidado. El acceso en el establecimiento frecuenta de medicamentos esenciales. No es raro que las personas tengan que salir a farmacias privadas, incluso a otras localidades, para conseguir con los más básicos, tal y como es el paracetamol, antibióticos o suplementos para gestantes. Eso genera desigualdad, porque quienes no tienen medios económicos simplemente no acceden al tratamiento. Además, no contamos con especialistas si un niño necesita atención pediatra especializada o si una gestante requiere de un control más complejo. Tiene que viajar a la ciudad de Moyobamba o incluso más lejos, con los riesgos y costos que eso implica, ¿no? Según los datos del Ministerio de la Salud, MINSA, en el año 2024, más del 65% de las consultas en las zonas rurales de la región San Martín no son atendidas dentro de los 3 primeros días desde que se solicitó la atención. En las zonas como Ayantaló, este porcentaje puede ser incluso mayor,
especialmente en temporadas de lluvia o cuando se presentan emergencias sanitarias. Esto no es solo una cifra, es una violación a los derechos fundamentales de la salud, reconocidos no solo por la Constitución Política del Perú, en el artículo número 7, sino también por los tratados internacionales como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, especialmente en su artículo 12, que establece el derecho que todas las personas deben tener el disfrute al más alto nivel posible de la salud física y mental. Es claro que en la salud pública sabemos que la prevención, la atención oportuna y la continuidad del cuidado del ciudadano son pilares esenciales. Sin embargo, en territorios como estos son pilares la estabilidad y eso tiene consecuencias directas. Enfermedades que se complican, embarazos de alto riesgo que no reciben un seguimiento, niños con cuadros infecciosos que no son tratados a tiempo y adultos mayores que no acceden a controles de enfermedades crónicas. Por eso, visibilizar una situación no es solo una denuncia, sino también una invitación a actuar. El Estado debe garantizar el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y compromisos internacionales. No se trata de caridad, se trata de justicia social, la equidad y el respeto por la dignidad humana. Y Antaló, como muchas otras comunidades del país, merece un sistema de salud que a esta altura debe ser necesario y esencial, cultural y de sus derechos de vivir con un bienestar. Marco Antonio, ¿cómo se vive esto desde la comunidad actualmente? Mire, señor Oswaldo, aquí en Antaló, muchas veces tenemos que viajar a Moyobamba para algo tan básico como una ecografía, una consulta pediátrica o una prueba de laboratorio. Imagínese lo que implica, no todos tienen moto, menos a un carro. Hay que pagar pasajes, buscar quién cuida a los niños, pedir permiso para el trabajo del campo. Y si hay suerte, porque muchas veces cuando finalmente llegamos al centro de salud o al hospital, nos dicen que no hay médicos, que el especialista está de vacaciones o que regresemos la próxima semana. Y cuando eso pasa, con una madre gestante, con un niño con fiebre, con un adulto con mayor presión alta, no es solo una molestia, es un riesgo para la vida. Aunque hay mujeres embarazadas que han tenido que caminar 2 o 3 horas para llegar al centro de salud más cercano y otras que han parido en casa porque no alcanzan a llegar a tiempo. Y no por falta de voluntad, sino por falta de condiciones. Cuando eso sucede una y otra vez, uno se pregunta, ¿realmente valemos menos por vivir en el campo? ¿Nuestro derecho a la salud depende de dónde nacimos o cuántos votantes hay en nuestra zona? Y eso no es justo. Nosotros no estamos pidiendo favores, estamos exigiendo lo que nos corresponde como ciudadanos y ciudadanas peruanas. Queremos salud con dignidad, con trato humano, con personal capacitado, con medicinas suficientes, con una infraestructura que funcione incluso en emergencias. Porque cuando se habla de salud, no se habla solo de enfermedades, se habla de oportunidades y de desarrollo hacia el futuro. No podemos permitir que nuestros jóvenes abandonen sus estudios porque no reciben atención médica oportuna. No podemos seguir enterrando a nuestros padres por falta de medicamentos. No podemos resignarnos a que el abandono se normalice. Por eso es tan importante que nuestras voces se escuchen, que las autoridades entiendan que la salud en Antaló no puede seguir siendo postergada, porque un país no garantiza la salud de su gente, especialmente de los más olvidados. Está fallando en su deber más básico, proteger la vida. Señorita Creidy, usted que representa a los jóvenes, ¿cómo viven ellos esta situación actualmente? Bien, señor Osvaldo, esta situación problemática yo diría que es demasiado frustrante, porque una cosa es escuchar que el derecho a la salud está en las leyes, en los diarios oficiales, que es un derecho fundamental, y otra cosa es muy distinta, vivirlo en la realidad, vivir lo que se pasa día a día con las comunidades de Yantaló. Yo soy promotora de salud juvenil, sí, y eso significa que soy constante. Estoy visitando
a las familias, conservando a los adolescentes, participando en campañas y créeme que es lo que vemos o lo que vemos es alarmante. Y hay chicos de mi edad que no se vacunan a tiempo, no por negligencia de sus padres o por falta de interés, sino porque no llegan las vacunas a tiempo o porque no hay quien las aplique. Enfermedades prevenibles como el tétano, la hepatitis o incluso el VPH se están quedando sin atención y eso tiene consecuencias graves a mediano y a largo plazo. También vemos como muchos casos de infecciones respiratorias o problemas de gastrointestinales que no se tratan como deberían, simplemente porque no hay medicamentos o porque el centro de salud no tiene personal ese día. Esto impacta directamente en la educación, ya que hay estudiantes que faltan semanas enteras por estar enfermos o que rinden menos en clase o no se sienten bien. Algunas chicas incluso abandonan el colegio porque no tienen acceso a la información o atención en una salud sexual y reproductiva. Y esto es muy preocupante. La salud y la educación van siempre de la mano y cuando una falla, la otra también se resiente. No podemos hablar de oportunidades rurales si no se garantiza lo más básico. Además, todo esto genera una sensación muy fuerte de desigualdad. Nos hace sentir que por vivir lejos de la capital o de una ciudad grande valemos menos, que nuestra salud no importa y eso duele. Yo escucho a los jóvenes decir, ¿para qué voy al puesto de salud si nunca hay nada? Y esto rompe la confianza, rompe el vínculo entre la comunidad y la salud. Por eso, cuando decimos que el derecho a la salud es también derecho al futuro, no solo es una frase bonita, es una verdad concreta. Si no cuidamos la salud de los jóvenes hoy, estamos hipotecando el desarrollo de nuestras comunidades mañana. Necesitamos políticas públicas que nos miren, que nos incluyan, que nos respeten nuestras voces, nuestras necesidades. Por solo así podemos construir un país más justo desde Yantaló hasta cualquier rincón del Perú. Doctor Luis, hoy vemos la problemática de Yantaló y le quiero hacer una pregunta muy esencial. ¿Qué demandas específicas hoy serían urgentes para mejorar la atención en el distrito de Yantaló? Sí, claro, Osvaldo. En primer lugar, es fundamental reforzar el personal médico en Yantaló. Esto implica no solo contratar un médico general, sino también incorporar de una forma permanente a un obstetra que pueda atender adecuadamente a las mujeres gestantes, garantizando que los controles sean permanentes, continuos y seguros. La presencia, la presencia establece de estos profesionales permanentes es dar una atención más completa y oportuna, evitando que las personas tengan que desplazarse largas distancias para recibir cuidados básicos. Segundo, es impredecible asegurar un abastecimiento continuo y suficiente de medicamentos esenciales. Eso no solo incluye los fármacos básicos para tratar enfermedades comunes, sino también insumos específicos para emergencia y enfermedades crónicas. La falta de medicina genera desconfianza y pone en riesgo la salud de las comunidades, por lo que ese abastecimiento debe ser constante y bien gestionado. Y tercero, es necesario implementar campañas de salud continuas que promuevan la prevención y el autocuidado, junto con las capacitaciones en primeros auxilios dirigidos a los pobladores, especialmente en zonas más alejadas y de difícil acceso. Estas acciones fortalecerán las respuestas comunitarias frente a emergencias y mejorarán el conocimiento sobre temas de salud básica. Todo eso debe ser acompañado de una inversión presupuestal adecuada y sobre todo supervisada para garantizar que los recursos lleguen realmente a Yantaló y se usen de manera eficiente. Sin esa gestión,
transparente, las mejoras serán solo una ilusión y la población seguirá padeciendo de la falta de servicios básicos de la salud. Marco Antonio, eh, dentro del distrito de Antaló, la comunidad algo ha organizado alguna respuesta frente a esta carencia de la población en el sector salud. Claro que sí, Osvaldo. Nos hemos organizado en comités de vigilancia ciudadana en salud, trabajando de la mano con el centro de salud del municipio. Estos comités tienen como objetivo principal supervisar que los servicios de salud funcionen correctamente, denunciar las deficiencias y generar conciencia en la población sobre la importancia de la prevención y el cuidado. Además, hemos logrado establecer alianzas con algunas organizaciones no gubernamentales que nos han brindado apoyo para mejorar el acceso a agua potable, un factor clave para evitar las enfermedades y mejorar la calidad de vida de los pobladores del distrito de Ataló. También hemos impulsado campañas de higiene en las escuelas, porque sabemos que educar a los niños y niñas es fundamental para construir comunidades saludables y preparadas. Sin embargo, todo este esfuerzo comunitario enfrenta un gran límite, que es la falta de respaldo firme y sostenido del Estado. Sin una inversión real, sin recursos y sin políticas claras que acompañen estas iniciativas, nuestro trabajo queda limitado y las necesidades siguen creciendo. Por eso, insistimos en que la salud con dignidad no puede depender solo de la voluntad de la comunidad, sino que debe ser una prioridad para las autoridades regionales y nacionales. Señorita Lady, ¿qué acciones concretas realizan los jóvenes en el distrito? En nuestro grupo juvenil hacemos mucho más que solo informar. Realmente nos comprometemos con la salud de nuestra comunidad, nos organizamos en campañas de prevención que abordan enfermedades comunes, pero también temas importantes y a veces olvidados como la salud sexual y reproductiva. Estas charlas son fundamentales porque muchos jóvenes y adolescentes no tienen acceso a la información clara, confiable, y esto puede generar riesgos innecesarios en sus vidas. Además, realizamos visitas casa por casa para conversar directamente con las familias. En estas visitas, además, explicamos temas como la nutrición adecuada para los niños y adultos, que es la clave para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida. También hablamos sobre el manejo correcto de los residuos sólidos, que muchas veces es un problema grave en las zonas rurales como en la nuestra y que impacta directamente en la salud pública. Una de las actividades más importantes que tuvimos en el 2024, la cual fue muy impactante, fue la marcha juvenil por el derecho a la salud digna, en la cual pues participaron más de 200 jóvenes con entusiasmo, llevando mensajes claros que la salud no es un privilegio, sino que es un derecho que debe ser garantizado para todos. Esta movilización no solo visibilizó nuestras demandas ante las autoridades, sino que también fortaleció el sentido de unidad y compromiso entre nosotros, los jóvenes de Yantaló. Creemos firmemente que la participación juvenil es esencial para construir comunidades saludables, conscientes de sus derechos, y sugerimos y seguimos trabajando con pasión para que la salud con dignidad sea una realidad para todos. Doctor Luis, eh, sus palabras, doctor. Claro, eso es excelente. La participación activa de la comunidad, especialmente de los jóvenes y líderes locales, es una muestra clara que las personas no solo esperan soluciones, sino que quieren ser protagonistas de la construcción de un sistema de salud más justo y accesible. Este esfuerzo de vigilancia
educación y movilización refleja un compromiso profundo y un deseo genuino de mejorar sus propias condiciones de vida. Sin embargo, esa voluntad y energía de las comunidades necesitan ser acompañadas por una gestión pública mucho más eficiente y comprometida. Lo que realmente hace falta es voluntad política concreta que se traduzca en los recursos, planificación adecuada y supervisión constante para que las mejoras de la salud no sean solo temporales o parciales. Sin un Estado presente y eficaz, corremos el riesgo de que estas iniciativas queden aisladas y no logren el impacto que todos deseamos. Por eso, es fundamental que las autoridades comprendan que la salud con dignidad no es un lujo, sino un derecho humano que deben garantizar como políticos con políticas claras, inversión suficiente y un enfoque participativo que valora la potencia del trabajo comunitario. Bueno, hoy hacemos un llamado a la reflexión, ¿no? Nos acercamos al final de este episodio. Les pido a los panelistas una reflexión breve y un llamado a la acción. Doctor Luis, si fuera tan amable. Y claro, la salud no es un privilegio, es un derecho fundamental que debe ser garantizado para todas las personas, sin importar dónde viven. Sin embargo, lamentablemente, los territorios rurales como es Yantaló siguen siendo los últimos en la fila cuando se trata de acceso de servicios públicos a la salud adecuada y de calidad. La desigualdad es inaceptable y debe ser corregida con urgencia. Quiero aprovechar este espacio para instar a los gobiernos a cumplir con los compromisos que han asumido a nivel internacional, especialmente en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, que busca garantizar la salud y bienestar para todos sin dejar a nadie detrás. Eso implica no solo en incrementar la infraestructura y el personal médico, sino también en asegurar que los recursos lleguen efectivamente a las comunidades más alejadas, con un enfoque exclusivo y respetuoso de sus particularidades. Solo así podemos construir un sistema de salud que realmente sea digno, accesible y justo para todos los peruanos, sin importar su lugar de origen. Señorita Cleidy, sus palabras finales, por favor. Ya. Si bien es cierto, los jóvenes no solo somos el futuro, sino que también somos el presente. Y queremos médicos, medicinas y condiciones de vida que nos permitan crecer sanos y fuertes. Gracias. Señor Marco Antonio, sus palabras finales, por favor. Claro que sí, Osvaldo. Desde Yantaló queremos hacer un llamado claro y firme. Pedimos respeto, respeto para nuestra gente, para nuestras necesidades y para nuestros derechos. No queremos más palabras vacías ni promesas que se queden en el papel. El Estado debe venir a escuchar la verdad a la comunidad y actuar con responsabilidad y compromiso. Por eso, desde Yantaló seguimos luchando y exigiendo que se cumpla con lo que nos corresponde como ciudadanos peruanos. No pedimos favores, pedimos justicia y dignidad. Gracias a nuestros invitados, el doctor Luis Santos, la señorita Clery Chumbe y el señor Marco Antonio, por compartir sus experiencias y reflexiones y esperanzas con nosotros. Hoy queda más claro que la salud no es solo un servicio más, sino la base para que las personas puedan vivir con dignidad, desarrollarse plenamente y ejercer todos sus derechos. Sin salud no hay futuro ni justicia social. Esto fue Salud con Dignidad, un espacio para escuchar y amplificar la voz de quienes más necesitan ser escuchados. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Hola a todas y todos. Bienvenidos a Salud con Dignidad, un espacio donde abordamos uno de los derechos humanos más esenciales y muchas veces postergados, el derecho a la salud. En este podcast conversamos con voces desde los territorios